Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast o a este nuevo programa llamado Del Aula al Éxito, donde recorreremos la historia de algunos emprendedores de nuestra ciudad. Aquí estoy con mi compañero Sebastián Arauza. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y en este primer capítulo nos acompaña el ingeniero Miguel Curi. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿ustedes? Aquí estamos muy bien, la verdad. Miguel, queremos empezar. Cuéntanos un poco de tu historia. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria hasta la fecha. Bueno, pues les cuento que yo soy ingeniero industrial y trabajé en lo que era Inmagusa. Estuve ahí por 12 años. Me tocó una etapa muy padre porque fue cuando Inmagusa creció mucho. Sí. Y ahí yo, pues básicamente yo también crecí profesionalmente. Posteriormente estuve en Trinity también 2 años. Y después decidí intentarlo por mi cuenta. Sí. Me salí, puse varios negocios, he tenido varios, como 6 o 7 diferentes proyectos. ¿Sí? Y en ese andar le dije a Dios que si me iba bien, pues iba a hacer algo por la sociedad y me tomó la palabra. Y así que estuve 3 años de vocal en Cáritas y 6 años de presidente de Consejo de Cáritas. Muy bien. Una pregunta, Miguel. ¿Quién ha sido la persona que te ha inspirado en esta carrera que llevas? Yo creo que yo recibí 2 grandes influencias. Por un lado, mi abuelo materno, ¿sí? que fue de los que llegó con el señor Pape y que yo le llamo a ellos los forjadores, porque mucho de lo que vemos hoy en Monclova lo hizo toda esa generación. Y por otro lado, el ingeniero Galás, que bueno, mi carrera profesional básicamente me formé ahí con discípulos de él y un poquito con él, y eso a mí me formó bastante. Ok, muy bien. Interesante. Y entonces ya es una larga historia, o sea, de que llegó con Harold R. Papen. Es muy interesante la historia de todos ellos, ¿sí? De cuando llegaron y crearon escuelas pero tenían una filosofía de negocio con un impacto social, ¿no? Yo por ahí he dicho la frase de que los proyectos y los negocios son un medio, el fin son las personas. Y eso yo creo que lo saqué de ahí, lo aprendí ahí. Sí. Muy bien. Yo le quería preguntar, ¿cómo maneja el fracaso y qué consejos daría a alguien que lo está enfrentando? Híjole, yo creo que al final, así como el éxito a veces es difícil de definir, Sí. el fracaso también es difícil de definir. Entonces, si entendemos el fracaso como que las cosas no salen como pensamos que van a salir, pues vivimos fracasados, ¿va? Porque el futuro es incierto por naturaleza y hacemos lo mejor posible por lograr algunas cosas, algunos resultados, pero pues no siempre se dan porque pues hay muchas variables para el resultado, ¿no? Entonces, yo comento mucho que hay que disfrutar el camino, no tanto el resultado o la meta, ¿no? Porque muchas veces el resultado necesitas otros factores que se den o que no se den. Más que todo el sacrificio de uno lo que hace para alcanzar el éxito. Pues hay que esforzarse, ¿no? La cultura del mínimo esfuerzo, yo no conozco a nadie que le haya ido bien con eso. Incluso me ha tocado personas que hasta se ganan la lotería literalmente Sí. Y a la vuelta de 10, 15 años están igual. No, y uno siente como que envidia de que ¿por qué no me pasa a mí? Sí, claro. Sí. Pero la suerte llega para el que trabaja. Así es. Sí, y la suerte no es más que el que se conecten ciertas cosas y tienes que andar ahí, ¿verdad? O sea, nadie te va a ir a tocar a tu casa, ¿verdad? Tienes que andar ahí dándole y ensayando el esfuerzo, el trabajo, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué cree que sea mejor? ¿Tener una buena idea de negocio o una buena red de contactos bien establecida? Yo creo que una buena red de contactos. O sea, yo creo que definitivamente hay una frase que dice que a mí me encantan las frases y eso, ¿no? O sea, y que dice que
si las 5 o 6 personas que están al lado tuyo no te inspiran a ser mejor, son una jaula, ¿no? O sea, entonces yo creo mucho en eso, en la red. Las ideas van y vienen. ¿sí? Exactamente. Las ideas de negocio van y vienen, hay mucho. Realmente el ejecutarlo es lo importante, pero tú vas a encontrar gente, recursos, todo en la medida en que vas haciendo contactos y sobre todo un poco lo que hablamos ahorita desde la parte humana, personal, no Sí. tanto. Sí, obviamente hay un interés, pero no es el interés transaccional rápido, sino el generar relaciones sanas, ¿no? Sí. ¿Y cómo describiría usted o dar un tip para mantener estable estas relaciones? Bueno, yo siento que la vida también nos va haciendo cambiar a todos. ¿sí? Entonces, tal vez tienes amigos de una etapa de tu vida que pueden funcionar y que luego pueden dejar de funcionar. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y no pasa nada. O sea, tampoco estás condenado a tener todos los amigos. Es que ya no eres mi amigo. Bueno, pues tal vez ahorita no comparto tanto tiempo contigo. Porque mis intereses y aficiones van cambiando igual de que cada quien. La ambición y todo Exacto. eso. Pero yo creo que es importante cuando están jóvenes, o sea, que se den cuenta de eso, ¿no? Yo les comentaba a mis hijos, o yo procuro ponerlos en diversos círculos sociales y en diversos contextos, porque tú naces en una colonia, en una familia, que bueno, pues ahí empezó tu juego, ¿no? Sí. Pero no estás condenado y ahí aprendiste a andar en la medida en que puedas moverte. Yo creo que las personas más exitosas tienen esa capacidad de andar por varios. Acoplarse. Exacto, y aprender a llevarse bien con todos. Y algo que creo que es muy importante es que seas genuino. ¿verdad? Sí, la gente falsa se nota a 3 cuadras. ¿sí? Y la gente que es lo que es, creo que eso es trascendente, ¿no? No necesitas fingir que sabes. La gente se da cuenta que sabes o que no sabes. Y realmente no es tanto eso. Mucha gente quiere jugarle el sabelotodo. Y si no, espérate, o sea, ¿qué aportas? ¿Conoces? Y es bastante sano que no sepas. ¿sí? O sea, o sea, muchas veces cuando entrevistamos personas o chavos así, y que no preguntan nada, yo digo, ¿cómo vas a saber después? Claro, sí. O vienes al trabajo y no preguntas de qué se trata el trabajo. No, te vas a quedar estancado. Exacto. Sí. Exacto. No, y como usted dice, la verdad, siento que es muy importante eso de que uno tiene que ser original como en su forma de ser, porque sí es cierto, pues muchos de nosotros somos de que, yo sé esto, o no lo sé, o lo invento, total de verme como que alguien importante o alguien misterioso, pero sí es cierto, o sea, creo que es un gran aprendizaje seguir preguntando cosas que uno no sabe, o sea, es muy bueno aprender cosas en cualquier aspecto. Y más en esta etapa de vida que les va a tocar a ustedes, ¿sí me explico? O sea, cuando yo terminé, o mi generación terminó la universidad, el mundo era muy certero, ya sabíamos más o menos. Está muy encasillado. Google todavía ni existía, ¿sí me explico? O sea, entonces nos enseñaban a trabajar y lo que te educaban en la universidad te servía muchos años. Ahorita ustedes ya no, ¿sí? A ustedes no sabemos cuáles son las herramientas tecnológicas que tenemos que estar usando dentro de 5 años. ¿sí? Y eso les baja. Entonces, la mejor característica es que aprendan a aprender y a desaprender. ¿sí me explico? Si no, es que yo sé usar AutoCAD, yo preguntaba y ahora yo soy más obsoleto con el AutoCAD, ¿sí me explico? El Canvas, no sé qué, toda cosa de ahora, inteligencia artificial. Entonces, en la medida que seas y te muestres como una persona que aprende, que le gusta aprender, va a ser importante como empleado, como emprendedor, como lo que sea. Yo le quería preguntar, ¿cómo ve el futuro de la industria y qué cambios anticipa? Bueno, un poco lo que platicábamos ya, ¿no? O sea, creo que viene una etapa muy acelerada, muy
que de entrada va a generar más polarización y más división, porque venimos de una cultura donde nos educaban para aprender algo, y de eso que aprendías de los 18 a los 22 años, vivías 20 años. Exactamente. Ahora ya no va a ser así, ¿sí me explico? Ya no va a ser así, ni para usted ni para ninguno, pero nosotros ya estamos más para allá que para acá. En la empresa, en la industria, todo esto de la inteligencia artificial, que no es más que el procesamiento masivo de información, va a reducir muchos trabajos, va a quitar muchas actividades, pero así también se dijo cuando el Internet, el Google, y aquí estamos 20 años después con otra gran revolución. Y yo creo que también tenemos que acordarnos que esto del empleo, del trabajo, pues tiene 100 años. O sea, la industrialización masiva y el crear estas corporaciones y eso, pues empezó a principios del siglo pasado. O sea, como humanidad hemos existido sin todo este rush. Sin embargo, venimos otra vez a que ese rush que se hizo muy grande, o ese corporativismo, ¿cómo se reduzca? Entonces, eso ahora nos va a poner a pensar ¿para qué sigue? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que la clave es que aprendamos herramientas. Y cuando digo aprendamos, son las diversas generaciones. Hace poco en un curso les decía, las generaciones ahora están más marcadas. ¿Sí? Exacto. Sí. La diferencia entre la generación de mi abuelo, mamá y la mía no es tanta como la mía y los que siguen para abajo. O sea, hay un gran salto. Claro, sí, y hay un gran salto de gente que es diferente en su forma de pensar, en su forma de actuar. La generación que le tocó vivir el COVID en la universidad, que son, o en la prepa, que son ustedes, es otra realidad la que viven, y los que sufrieron no solo el encierro, sino que realmente pérdida es otra realidad. Entonces ya el trabajo lo ven diferente también. Entonces ahí estamos en una etapa que creo que va a ser muy personal. O sea, cada quien tiene que saber a qué viene. Está bien que no quiera hacer 40 años de trabajo, pero ¿qué vas a crear? Sí. Bueno, yo quería hacerle, ahorita que mencioné eso del COVID, pues obviamente sufrimos, obviamente todos sufrimos, incluso mucho más los negocios, que muchos tuvieron que cerrar por esto de pandemia. ¿Cómo cree que eso afectó hasta incluso hoy, que ya no es, que eso ya fue historia, todo el COVID, pero cómo afectó la mentalidad del emprendedor? De cómo, de cerrar un negocio a querer abrir otro, o con este miedo de que fracase igual. Yo creo que el COVID vino a ponernos en la mente el tema de que el futuro es incierto por naturaleza. Sí, o sea, solíamos pensar en que si hago y luego quito y luego pongo y luego... Yo les pongo un ejercicio, les digo, voltea a ver hace 5 años, tienes ahorita 25, cuando tenías 20, pensaste que iba a pasar todo lo que ha pasado. Pues no, hay cosas buenas, hay cosas malas. Y lo mismo va a pasar, pero solemos creer, porque venimos de esta cultura de la certidumbre, de que agarro el trabajo, compro la casa, me caso, hago una hipoteca, vivo 15 años. Sí. Pero la verdad es que las cosas no pasan. Y yo creo que lo más fuerte que nos trajo el COVID, o el mejor beneficio, es que nos regresó a pensar que el futuro es incierto, ¿sí? Que puede venir otra pandemia, que no hay nada que sea para siempre, ¿sí? Entonces tenemos que abrazar la incertidumbre, ¿sí? Y crear desde ahí, entendiendo que va a haber proyectos de 20 años, proyectos de 2 meses, y está bien, está bien. ¿Y cómo cree que esto afecte a la salud mental? Porque estamos viviendo una época donde está dando eso de que muchas personas están dolidas, o en ese aspecto están mal de su salud mental. ¿Cómo cree que esto de los negocios los afecta? Bueno, yo creo que el tema de salud mental no solo es el tema del COVID, sino el tema también de redes sociales, ¿verdad? Yo le llamo la polarización extrema que hay. O sea, las redes sociales a cada uno de nosotros nos hace reafinar nuestro pensamiento, ¿no? O sea, si eres de un partido, pues
te ponen puras cosas del partido y en contra de los otros. Si eres del otro, la misma cosa. Entonces todos creemos que estamos en la razón, porque validamos a través de las redes, ¿sí? Y eso ha creado una sobrepolarización. Estamos mega polarizados todos, ¿sí? Las diferentes generaciones que hablamos ahorita, las diferentes, si hablamos de partidos políticos, si hablamos de religión, si hablamos de lo que quieras, ¿sí? Entonces hemos creado mucha división y yo creo que eso es lo que nos tiene mentalmente afectados como sociedad, ¿sí? Ahora, por otro lado, el tema de salud mental ya se habla, ¿sí me explico? O sea, ya empieza a ser normal ir a terapia, ¿sí? Ya no es como antes, que ya lo no veían es mal. que solo los niños que estaban mal iban al psicólogo, o sea, porque estaban mal, ¿sí? Ahora ya es al contrario, ¿verdad? O sea, ya te ves bien y eso va creando nuevas generaciones más conscientes y al ser más conscientes desde más temprana edad, desde más jóvenes, eso hace que los proyectos sean más conscientes, que los trabajos tengan que ser también más conscientes en el intercambio. Ya no es nada más cuánto me pagas, ¿verdad? Sino qué voy a perder, qué gano, qué tipo de causa estoy apoyando, ¿sí? Y eso es un cambio, creo que importante, ¿verdad? Importante. Y es lo mismo, ya no es el trabajo por el trabajo, ya hay un tema de conciencia ahí que nos tiene lastimados o estresados, porque pues, yo les digo, oye, yo cuando tenía 20, 30 años, ni siquiera me preguntaba qué vine, o sea, era ponte a jalar y esto es lo que toca. Y dale, a chambear y ya. Claro, o sea, no había todo esto que ahora sí existe, ¿no? Y eso los tiene muy estresados, ¿sí? Como generación, pero sí. Yo digo que la vida se la puedes dividir en ciclos de 7, y eso también es medio chamánico ahí, ¿no? Entonces, Sí. Tienes varios ciclos, ¿no? Entonces, si alguien está en los 18, 25, 20, estás en tu primer ciclo y es el ciclo para echar a perder, obviamente cuidando tu salud, sí. Pero la historia de Steve Jobs y el garage y que dormían no es tan literal, es más la idea que se da. Decir, como ficción. Es el momento, claro, es el momento de echar todo, comer lo que sea, con tal de que saques tu proyecto, Sí. Pero un proyecto no de volverme rico, sino de realmente crear un impacto en la sociedad a través de tu producto, tu servicio, que eso es de lo que se trataría. Sí. No, fíjese, de hecho me resulta muy interesante ya que mencionan lo de Steve Jobs porque como comentó anteriormente, pues, su generación pues no era tanto el de tener internet y de hecho como va viendo antes como que habían como que más emprendedores de que no, está el de Mark Zuckerberg con lo de Facebook, está Steve Jobs, está lo de Mercado Libre, pero ¿usted qué opina de eso? O sea, ¿cree que haya sido por la falta de internet o simplemente antes como que eran más trabajadores a comparación de ahora? Yo creo que obviamente la cultura corporativa pues tuvo su auge a finales del siglo pasado, pero sí había emprendedores, ¿sí me explico? Sí. Yo por ahí escribí un artículo que igual lo arrobamos ahí en donde digo, o sea, Nikola Tesla fue un mega emprendedor, ¿sí me explico? Todos los que han generado algún cambio, que obviamente eso ha sido gradual cada vez más, siempre ha habido emprendedores, siempre ha habido gente queriendo hacer las cosas diferentes, queriendo hacer las cosas mejor. Es la base de nuestra evolución como ser humano, ¿verdad? Si no, seguiríamos en las cavernas. Entonces siempre ha habido eso, pero obviamente es difícil cuando tienes, no es difícil, sino, y tampoco creo que esté peleado el trabajar en el corporativo con ser emprendedor. Yo he podido trabajar en los dos lados sin ningún problema, ¿sí? No lo planeé así, pero pues sí se puede, ¿no? Entonces, creo que esta generación eran empresarios, ¿sí? Eran personas que creaban, que emprendían, desde ahí creaban empresas, daban empleos, daban bienestar, más. Y lo que ahora sí ha pasado es este tema de ser emprendedor en serie. ¿Sí me explico? O sea, la gran diferencia entre Bill Gates o Steve Jobs y los nuevos como Elon Musk, sí, es que estos llevan 2 empresas y luego otra y luego crean otra y luego otra. Sí, no fue una empresa y ya lo hago. Entonces, pero más allá del crear empresas es el impactar en muchas
forma. Sí, y cómo le hago para, o sea, los emprendedores, startuperos de ahora, 4, 5, 7 años en un proyecto y luego al que sigue. O sea, en el Silicon Valley el tiempo de trabajo es de 2, 3 años y brincan, cambian porque quieren estar y como se van creando nuevas y va habiendo más, pues por ahí. Ahora, lo importante es cuál es tu causa, o sea, cuál es tu propósito en eso. Sí. Y con esto de que pues, las nuevas generaciones están empezando a innovar también o a emprender, ¿cuál usted pensaría que sería el plan como perfecto para que alguien diga, de aquí empiezo? O sea, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Yo creo que si estudias en la universidad, sí, ahí es. ¿Sí me explico? Yo les digo, mira, si cada semestre intentas un proyecto, vas a intentar 8 proyectos durante tu carrera, pero inténtalos con ganas de sacarlos, Exacto. ¿verdad? No de que, ya hice mi página de Facebook. No dejemos en veremos. No, o sea, es decir, le voy a echar ganas porque en este año calendario tengo que o levantar o matar el proyecto. Y entendamos que no va a salir a la primera. Entonces, si tú piensas que no va a salir a la primera, pues intentas varias veces, ¿verdad? Entonces, tienes que intentar varias veces. Tienes que sumarse. Ahorita que hablábamos de los emprendedores como Mark Zuckerberg, pues Mark Zuckerberg no lo hizo solo, o sea, fue sumando, y como mexicanos tenemos ahí un chip un tanto raro en esto de hacer alianzas, de ser socios, y nos peleamos, y todavía empieza el negocio y ya estamos peleados, ¿no? Pero yo creo que como generación sería importante intentarlo, unirte con gente afín, si no nada más porque te tocó en el salón, o sea, ve a buscar al que vibra en lo mismo que tú, con la misma causa que tú, aunque esté en otra escuela, otro salón, y ahí van a generar proyectos más padres, ¿no? Por el intentarlo. O sea, si te llega una idea, sácala, ¿sí? Sácala, regístrala. Tal vez no es el momento, pero en algún lugar guárdala para que luego vayas por ella, sí. Intentar. Yo creo que la vida te va a demostrar, sí, cuando se te aparezca un proyecto que ahí es, la vida te va a abrir el camino, pero tú tienes que ir. Si no es en una aula y haciendo un plan de negocios, buscando clientes, buscando oportunidades, haciendo conexiones, ahí es, sí. Y la mejor etapa para hacerlo es en la universidad. Tienes recursos, tienes maestros, tienes una institución que tiene laboratorio, que tiene no sé qué. Si tú llegas tocando la puerta como estudiante, cualquier empresa te la abre. ¿Sí? Que se vean las ganas. Sí, claro. Sí. Oye, es que quiero hacer un prototipo de aquí para reducir el consumo del agua. Mira, te la abren. ¿Sí me explico? Te la abren. ¿Sí? Pero nadie lo hace. Sí. No, y como usted dice, pues más que todo es nunca rendirse, porque por decir, unos como jóvenes nos conformamos con pocos, va. Y ya retomando todo esto, yo le quisiera preguntar alguna frase o alguna cita que lo haya inspirado a seguir adelante. Yo creo que la del miedo, ¿no? O sea, de que si te da miedo, hazlo con todo el miedo. Suena muy simple, ¿no? Pero yo creo que ese es, o sea, los proyectos más padres han sido los que han empezado así, con miedo. Exactamente. Sí, o sea, cuando dices, madre, esto, sí, güey, dale. Sí, me explico, y dices, ¿en serio? Sí, dale, sí. Y va pasando, ¿no? Entonces siento que a veces el miedo paraliza, pero creo que ahorita esa es la señal de, ahí es, hablando de proyectos, negocios y demás, ¿y cómo lo va a hacer? Dale, o sea, busca cómo hacer, pero cuando te vibre por dentro y sientas que te sudan las manos, ahí es. Bueno, Miguel, antes de pedirnos, quería pedirte un favor, si puedes ayudarnos a leer esta frase que tenemos aquí en la espalda. Dice, la meta no es ser exitoso, es ser valioso. Una vez que eres valioso, no necesitas perseguir el éxito, lo atraes solo. Muy bien. Bueno, gente, nos despedimos en este primer capítulo de Del Aula al Éxito. Gracias, Miguel, por acompañarnos. O sea, fue un honor tenerte en nuestro primer capítulo. Gracias, chavos. Aquí también me despido junto a mi compañero Sebastián. Adiós.
Y recuerden que en esta vida todo se va del aula al éxito. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.